criaturas de la noche, sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor Román Hernández, poeta de la noche, dándoles la bienvenida a este canal dedicado a reseñas de novelas, cuentos de terror, misterio, fantasía, ciencia ficción y uno que otro género que de repente se cruza en nuestro camino. Y antes de que finalice el mes de septiembre, tenemos preparado para ustedes el especial de Mexicanos al Grito de Terror. En este especial lo vamos a dedicar a un top para que la audiencia conozca cuáles son los autores mexicanos de terror que hay en la actualidad. Y antes de pasar a nuestro típico top de libros de este género, en el canal emprendimos una pequeña investigación que tuvo como objetivo conocer si los jóvenes lectores actuales han leído literatura de terror, pero sobre todo conocer a través de opiniones cuáles son las causas por las que no se lee este género. Porque, como de manera introductoria, aquí en México se ha registrado de manera estadística que ha aumentado la población de lectores, sobre todo en jóvenes, a comparación de hace unos años que no habían como tantos lectores en el país. Y bueno, y a través, de manera introductoria, los jóvenes han leído y bueno. Y por lo tanto, hay algo muy curioso. A pesar de que las cifras nos indican de que cada vez más los mexicanos leen, lo curioso es que no todos leen literatura mexicana de terror. Cuando mencionamos este género, lo primero que nos viene a la mente son escritores como Stephen King, H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Anne Rice, Clive Barker, que no digo que estén mal, pero el problema es que incluso hasta en las librerías, cuando buscamos el género de terror, lo primero que nos ofrecen de tiro son estos autores. Y no me digan que no, que son los primeritos que tienen en los escaparates, así como, ya salió un nuevo libro de Stephen King, ya tenemos una nueva edición de Edgar Allan Poe. Pues sí, pero ya muchos lectores ya conocen a estos autores. Y muy rara la vez ponen a un escritor de género de terror en exhibición. Y bueno, esta investigación se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Lamar, en donde se entrevistaron estudiantes de las carreras de Ciencias de la Salud, sobre todo de Psicología, para conocer sus gustos en literatura y sobre todo cuáles son las razones por las que ellos consideran que no se lee este género. Se seleccionó esto como una muestra porque en la investigación tenemos algo que se llama la muestra, que te representa a la población y que tienen que tener ciertas características para que se pueda emprender este tipo de investigaciones. Y bueno, a continuación voy a pasarles una cápsula de las personas entrevistadas. Les voy pasando esta nota, que dejen ustedes sus propios comentarios, sus conclusiones, porque también sus opiniones son importantes para conocer este tema. ¿Cuál cree usted que sean las razones por las que no se lee literatura mexicana de terror en este país? Sí, estoy empezando a leer. No, sí, fue hace mucho y fue por parte de la escuela que me pedían ese libro, ¿no? Para mi curso. Tal vez, bueno, yo siento que es porque no es como una costumbre que tengamos. Pues yo considero que porque no se le hace la promoción adecuada, o sea, para empezar la literatura mexicana tampoco es como algo que se escuche mucho, y de terror pues menos. Por lo general estamos más acostumbrados a novelas y todas esas cosas, pero de terror no es algo que haya mucha promoción. pues quizás como los gustos de cada persona. Realmente en lo personal es porque no he encontrado como algo que me llame totalmente la atención. Estoy abierta a conocer nuevos autores. Pero en cuestión de literatura mexicana no me ha llamado mucho la atención. Y siento que sea más como algo ya más, sí, tradicional, algo más como una costumbre, no leer. Creo que, bueno, yo leo más literatura de terror extranjera y creo que es porque no se da mucho a conocer lo mexicano. Creo que siempre se toma en cuenta primero lo de los extranjeros, como que se cree que son mejores, por así decirlo, y no le dan el conocimiento que merecen a los mexicanos. Es como tal vez porque no se llega a mencionar mucho literatura de terror en México. Tal vez pues
como tal se enfocan en otros géneros o temas y no se llega a mencionar o dar el reconocimiento. Pues creo que la falta de conocimiento, creo que cuenta mucho el poderles dar la oportunidad de que sean conocidos. Y también creo que parte de la audiencia no está muy informada. O simplemente no se les reconoce como escritores y tienen que buscar sus medios para vender sus libros, como por ejemplo en el Tianguis del Parque Rojo he encontrado bastantes escritores de literatura de terror, pero por lo mismo no llaman mucho la atención. También ilustran sus propias historias y está muy padre, pero pues no tienen el mismo reconocimiento que los extranjeros. Octavio Paz, he leído uno de Juan Rulfo, creo que se llama, y por la primaria Sor Juana Inés. Más que nada por las escuelas que teníamos talleres de lectura, nos hacían leer algunos libros, pero así de que yo escogerlos como tal, no. Pues yo creo que es por el tipo de población que existe, no sé, los gustos de cada persona, pues. Pues yo creo como que no hay novelas muy destacadas aún, no les damos la oportunidad para saber si son buenas, entonces como que tenemos ese tabú de que México no hace buen horror. Ok. Bien, con ustedes les pasé esta cápsula y bueno, pues cada quien tendrá sus propias conclusiones. Lo que me llamó mucho la atención de esta pequeña investigación es descubrir que varios jóvenes habían leído literatura mexicana pero de manera obligada, ¿sí? O no fue tanto como que lo descubrieron por gusto propio, o ya saben, ¿no? Como la etapa de la primaria o secundaria que te dejan leer a un autor mexicano y los lees por fuerza y realmente no lo disfrutan. Otra cosa que me parece muy curiosa es que a pesar de que, como tal ustedes lo vieron en el video, había personas que sí leen género de terror, pero que nunca habían leído autores mexicanos. Y bueno, a pesar de la diversidad de respuestas, la mayoría coincidieron en que no existen como medios de difusión que se hable de este género de terror aquí en México, es decir, que se hable de autores mexicanos, porque si uno les menciona nombres es como de, pues sabe quién sería, ¿no? Pero bueno, de que existimos escritores de terror en México, existimos, pero creo que tienen razón la mayoría de las personas que participaron en la encuesta, es que no existen como medios que difundan más el trabajo. A pesar de que vivimos una época en donde proliferan las redes sociales como Facebook, Twitter, bueno, ya no se llama así, ahora se llama X, YouTube, como en este canal, pero es increíble que aún así muchos lectores mexicanos no conocen autores mexicanos de terror, y hasta me atrevería a decir que ni siquiera de ciencia ficción o de fantasía, más bien es como conocer a los autores clásicos como Juan José Arriola, Juan Rulfo, Laura Esquivel, Amparo Dávila, y bueno, también llevé a cabo una pequeña encuesta en redes sociales, que es si los contactos que tenía agregados en el Facebook me ayudaban a responder esa pregunta de qué autores mexicanos de terror habían leído, y lo que me sorprendía en las respuestas es que la mayoría coincidían con los mismos autores como Amparo Dávila, Guadalupe Huertas, incluso algunos mencionaron autores que en realidad, por ejemplo, como Francisco Tario, pero Francisco Tario nunca se dedicó a escribir relatos de terror, nunca trabajó de hecho el género de terror. Me imagino que a la gente que leyó actualmente este autor por medio del libro Entre Noches y Fantasmas, algunos se fueron con la idea de que era un libro de este género, pero en realidad Entre Noches y Fantasmas son relatos fantásticos o es de contenido insólito, pero no es este género de terror tal cual. Y eso es lo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Como incluso autores clásicos, que les comento, Juan José Arriola, Amparo Dávila. Bueno, si acaso Amparo Dávila escribió algunos textos de terror, pero ella no se dedicó a escribir literatura de terror tal cual. Y a lo que quiero llegar con esto, es increíble cómo hay autores clásicos que la gente los relacionó con el género de terror nomás porque escribieron un texto. Y es más, había páginas de web que aseguraban que Pedro Páramo de Juan Rulfo era una novela de terror nomás porque aparecen fantasmas, pero es que no porque aparecieran fantasmas significaba que era una novela de terror, pues claro que no. Es un relato de realismo mágico, pero pues no tiene nada que ver con ese género, ¿no?
cómo algunos autores clásicos fueron encasillados en ese género, cuando en realidad pues ellos nunca se dedicaron a eso. O escribieron algún relato fantástico o algún relato de miedo, pero pues no se dedicaron de por vida. Y bueno, pues ahora llegamos a la parte del top de cuáles son los autores mexicanos de terror que hay en la actualidad que les quiero mostrar en este momento. Advertencia, algunos de estos autores, varios de ellos no son conocidos. Y por eso la propuesta de este video es que la gente, los lectores, conozcan más el trabajo de los escritores del género de terror. Afuera de esta compuerta, el abismo me acecha. Es una antología de relatos de terror que reúne a diversos autores de distintos puntos del país de México. Guadalajara, Tepic, Ciudad de México, Guanajuato, Monterrey, etc. Que cada uno de los autores que participan en esta antología, entre ellos Israel Montalvo, que le mando saludos, participaron con un pequeño relato que aparece en esta antología. De entre todos los relatos que hay en esta antología, el del que más me llega a la memoria es el relato de los barrios de los cholos que quieren darle cacería a un vampiro. Ese relato me encantó bastante, por la forma curiosa como es narrada la historia y algo fuera de lo común. En lugar de tener a los típicos personajes que son los heroicos, los virtuosos, los que quieren resolver un misterio, en realidad los protagonistas son una pandilla de cholos que van a darle cacería a un vampiro que está atacando su barrio. Entonces, pues bueno, ahí veremos una lucha entre vampiros y cholos. Suena como a tintes de comedia, pero realmente el relato está muy bien hecho y lo sorprendente es la forma como lo narran, porque todo es contado en forma de, pues, la forma de hablar, ahora sí el léxico de un cholo, ¿no? Con ese tipo de expresiones, y hace que el relato se sienta más vivo y ahora sí te sumerges más en la historia. Y sobre todo porque el relato ocurre en un escenario poco común, como lo habíamos hecho en una reseña anterior, en donde siempre nos vamos por ciudades que se vean de clase alta, media clase, y en realidad aquí se trata de un barrio, entonces se pone interesante el asunto y se lo recomiendo bastante. Número 9, tenemos La Cofradía del escritor Antonio López, originario de la ciudad de Guadalajara. Y bueno, pues este libro es una novela que tiene una continuación que se llama Aprametec, pero déjenme compartirles mejor la idea general de este libro. Imagínense ustedes que la Santa Inquisición en realidad no se ha desvanecido por completo, sino que todavía sigue vigente, pero como una especie de orden secreta dentro de la iglesia, por lo cual han decidido reclutar nada más y menos que brujas para poder darle cacería y exterminar a otras brujas. De esta manera se presenta la cofradía. Se trata más que nada de brujas que trabajan de manera encubierta para la Iglesia Católica y dar cacería a otras brujas o hechiceros que ponen en peligro la sociedad. Y para poder pasar desapercibidos, esta cofradía se hacen pasar por monjas y son trasladadas a un convento de una orden religiosa muy conservadora, que no están muy de acuerdo con recibir a brujas satánicas, a hierberas, a chamanas, a tarotistas dentro de su congregación. Y bueno, y pues saber que tienen que llevar a cabo ciertas misiones que les asignan la iglesia, si no la iglesia puede acabar con ellas. Es una novela con elementos de fantasía y también de terror al momento de ver combates con demonios, peleas con otros brujos y sobre todo extrañas deidades que son convocadas, entre ellos hasta por medio del Necronomicon. Varias de estas brujas poseen personalidades únicas, inigualables. Entre ellas, todavía me acuerdo de la bruja Zapopan, que es de las más locas que se encuentra dentro de esta cofradía, porque es una persona sádica que ella disfruta con el dolor ajeno y siempre busca la manera de cómo lastimar a otros. Pero también encontraremos dentro de los poderes de la magia uno muy especial que puede controlar la tecnología, con lo cual nace el mentado término tecnomancia. La habilidad o el arte de la magia, la adivinación por medio de la tecnología. Suena muy curioso y la verdad la idea está súper genial y les recomiendo también La Cofradía de Antonio López. En octavo lugar tenemos a Pedro Samatzán Reyes, que nos comparte el libro de Ataúdes, Pánico y Muerte.
relatos que retratan las historias clásicas de fantasmas, terror psicológico sobre todo, acompañado de una prosa muy poética por parte de este autor, que también, por cierto, se dedica también a la poesía. Eso logra que los lectores, que uno como lector termine enganchándose a la narrativa de este autor. Es un libro pequeño pero con historias inigualables que la verdad también se los recomiendo. Historias de miedo de autores que se encuentran distribuidos o habitan en diferentes regiones del país. Cuando dije distribuir es porque son originarios de una ciudad y están habitando en otra. Bueno, así suele pasar con algunos escritores mexicanos. Y bueno, en esta antología, que si no me equivoco yo creo que ya van por el 4, y cada número manejan una temática en especial. Y bueno, desde historias de gore, fantasmas, muertos que regresan de la tumba, invocaciones, criaturas misteriosas, y bueno, ahora sí hace homenaje al título Terror. En las puertas de Nayir, del escritor Gabriel Padilla. Este es un pequeño libro que compila relatos de terror, o mejor dicho, de horror cósmico, que es una herencia que nos dejó H.P. Lovecraft, y también lo combina un poco con lo que viene siendo algo de historia de cyberpunk, en donde veremos cómo una organización secreta trata de encontrar la manera de abrir las puertas de Nayir, que dará acceso a las criaturas más espantosas que habitan en dimensiones paralelas a la nuestra. Y les dejo esa recomendación. Tenemos la antología Fóbica, el precio del miedo, donde participan varios escritores, algunos de ellos de otras regiones del país y la mayoría de Guadalajara. El libro de Fóbica, el precio del miedo está inspirado en el festival seudónimo Fóbica, Festival de Terror, en donde el organizador Roger Vega es el personaje principal. ¿Y de qué consiste esto? Bueno, pues Roger Vega, que es el organizador de Fóbica, es convocado a conocer las historias más aterradoras para ver cuál de ellas la puede atemorizar, ya que él está tan acostumbrado al género de terror que nada le da miedo. Y conoceremos que la mejor historia que pueda matarlo del susto, o la mejor historia que pueda matarlo del miedo, será la mejor. Y por eso tenemos esta propuesta interesante que así se titula, El precio del miedo. El siguiente puesto lo ocupa los escritores Danae Terríquez y Saúl Carrillo, que por primera vez se animan a publicar un pequeño libro llamado Historias de Barqueros. La idea surgió a partir de un podcast que Danae tenía llamado La Barquera de Tuanela, donde narraba historias de autores locatarios y también de otras regiones del país. Y bueno, a partir de esta idea, ambos, ya que se trata de un matrimonio, decidieron lanzar, como toda pareja romántica, qué mejor forma de mostrar su amor que publicando un libro de horror, que compila los mejores relatos de horror, fantasmas, asesinos seriales, asesinos slasher, y bueno, que nos trae para esto historias de barqueros. Prepárense para emprender un viaje al inframundo con estas aterradoras historias. Un vampiro atacando en la ciudad de Guadalajara. Bueno, no es la primera vez que eso ocurre, pero a través de la novela Horacio, la logia del vampiro, del escritor Alfonso López, nos contará la aterradora historia de un vampiro que deja los rastros de sus víctimas en el barranco de Huentitán. Estas misteriosas muertes conducen a este ser que se aleja del estereotipo de los vampiros clásicos, como aquí no vamos a encontrar un vampiro que sufre por su existencia, ni vampiros poéticos, ni vampiros románticos, ni vampiros galanes, que ni siquiera hay de eso, sino más bien una criatura diabólica que puede poseer cadáveres y obviamente se alimentará de energía de los vivos. La Logia del Vampiro es una novela algo ya vieja, con muchos años, fue publicada de hecho en 1992, así que también les dejamos esta recomendación. ¿Qué se sentirá comer carne humana? Esa es una incógnita que nos deja la novela Kuru, Diario de un asesino, del escritor Raúl Robles. Una novela que nos retrata a manera de diario las crónicas de un cruel asesino que tiene gusto por la carne humana. Así que preparen sus estómagos para poder leer esta interesante novela. Imagina que un día pierdes a uno de tus seres queridos, a un familiar, pero al momento de su muerte descubrirás los secretos más aterradores que guardaba tu ser querido. De eso se trata la novela Los hijos del diablo, del autor Daniel Marín. La muerte de un patriarca familiar
será el motivo donde se desatarán los secretos más aterradores que evocarán los hijos de este hombre, conocido como el Diablo, y los hijos del Diablo compartirán a través de sus recuerdos aquellos momentos tan dantescos de los que fue protagonista su padre, historias de ocultismo, de magia e invocaciones. Y bueno, pues con esto, criaturas de la noche, vamos cerrando el especial de Mexicanos al grito del terror. Así que aquí les dejo esta recomendación. Obviamente existen más, pero yo quería compartir estas porque también es justo y necesario conocer autores que no se habla mucho de ellos o ni siquiera se conocen. Entonces aquí les dejo el trabajo de estos señores. Y con esto me despido, y no sin antes decirles: descansen en paz.